Mm. No sale que... Ah, parece que ya estoy grabando. Vivimos. Tulio, estamos al aire. Oh, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, igual. O ¿Cómo sea, va la cuarentena? la cuarentena, no sé, es súper desmotivante, pero bueno, hay que resistir erguido frente a todo. ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí en mi día como 55 de cuarentena. Sí. O sea, en verdad, al menos en donde yo vivo, la cuarentena está desde hoy. Pero obligatoria. Antes estábamos como en cuarentena voluntaria. Voluntaria, claro. Entonces igual no se siente el gran cambio. Pero igual es penca como todo esto de tener que conseguir un salvoconducto para ir a comprar. Terrible, terrible. Ya, pero nada que Pero hacer. bueno, es necesario, quizás. Quizás. Eh, bueno, es que depende un poco del autocontrol de la gente. Pues nosotros cuando estábamos en cuarentena voluntaria, igual no íbamos a comprar todos los días, sino que esperábamos a que hiciese falta y comprábamos harto de una. Sí. Bueno, ojalá todos hicieran eso. Es increíble cuando uno sale acá y ve gente. Lo peor es ver gente en familia, grupos grandes, comprando. Ah, pero qué terrible. Claro. Pero Oye, igual, cuál es la necesidad de salir con tu pareja a comprar en medio de una pandemia? ¿Cuál es la necesidad? puta, no sé. ¿Cachai? No. Y después salen con una bolsa. Ah, A mí qué lo mente. que me da paja es como el pan, porque se pone duro y puta, más de 2 días. Ya es Ya como... no, sí, eso te creo. Yo debo reconocer que no me escuche la policía en este momento, los carabineros, que, que igual, claro, yo tengo que pedir salvoconducto para, o sea, no, el permiso especial para ir al súper, pero cuando quiero comprar algo al kiosco salgo nomás. Ya, Pero qué lo hago mal. como una, sí, mal, pero lo hago una vez a la semana nomás. Y queda acá al lado, así a 10 metros de la salida del edificio. Ya, bueno. Oye, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy hay un tema muy sabroso que viene gestándose por mucho tiempo, pero comienza con el siguiente titular A ver, espera que lo pongo. y tiene relación con un ya conocido Sergio Mico. Una declaración que causó bastante polémica y dice que no hay derechos sin deberes. Y que, según este titular, dice que causó polémica al interior del Instituto Nacional de Derechos Humanos. A grandes rasgos, contar de que Sergio Mico es el director de este Instituto Nacional de Derechos Humanos que vela por el cumplimiento de los derechos humanos acá en el país y se compone interiormente por un consejo donde 5 de los consejeros, una minoría dentro de los consejeros, dijeron de que el director era terrible penca, porque no cachaba nada sobre los derechos humanos y que era inaudito de que dijera que no hay derechos sin deberes. Eso a grandes rasgos lo que ellos reclaman, ¿ya? Pero ¿de dónde viene este titular? Bueno, viene de una entrevista que hizo al diario El Mercurio, un día sábado, la semana pasada. ¿Estará la fecha por acá? Sí, Sí, pues el arriba, sábado 2 de mayo. sábado 2 de mayo, donde él dice que no hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades, no hay derechos sin deberes. Con este titular se creó un escándalo, cosa que salió el periódico en la mañana y en la noche ya estaba este grupo del consejo eh, enviando esta carta rechazando los dichos de su propio director. Así es. O sea, y hubo revuelo hasta hoy en día que sigue. Hasta hoy sigue. De hecho, eh, funcionarios, el presidente de los funcionarios del instituto, eh, está pidiendo que se vayan para la casa todos los consejeros porque son unos inoperantes y no permiten de que la cosa funcione bien. Claro. Y esto tiene un precedente, porque esto viene gestándose estos problemas al interior, esta tensión,
se viene gestando desde hace bastante tiempo. De hecho, hay otra noticia que quizás muchos recordarán, que es Mico reconoce que hay un sesgo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Ya? Yo creo que muchos, perdónenme la expresión, como dirían por ahí, muchos fachos estaban felices con esta declaración. Porque obvio, ¿qué mejor para un facho que el director reconozca que hay un sesgo dentro del instituto? Se los dijimos, son puros comunistas los que están acá velando por los derechos humanos. Un clásico. ¿Ya? Y eso obviamente causó polémica al interior. Pero eso no es todo, porque tiempo atrás, en noviembre, surgió otra noticia. Y es que este sujeto, Sergio Mico, dijo de forma tajante en una entrevista que a su parecer, hoy, decía él, no existe violación sistemática a los derechos humanos. Fue tanto la polémica, igual como esta vez, de que rápidamente los consejeros se reunieron, llegaron a un acuerdo y Sergio Mico, como dice acá el enunciado, retrocedió en sus dichos y dice que no se puede descartar esta violación sistemática a los derechos humanos de forma tan apresurada. Claro, o sea, y en esos días, bueno, estaba todo lo que pasó con octubre, y me acuerdo que Todo el estallido social. justo en estos días había pasado como este rumor de Baquedano, de que había como un centro de tortura, una cosa así. Y justo en ese contexto apareció Mico diciendo esto y causó mucho revuelo. Mucho revuelo. Exacto. Y es curioso, por algo bueno, que lo podremos hablar más adelante. Sí, lo vamos a hablar más adelante. Y hay una noticia más, si no me equivoco. Así es. Volvemos al presente y es lo que ya anunciamos. Y es que hay un par de funcionarios de este instituto pidiendo la salida de todo el consejo porque para ellos son unos inoperantes, ya que no representan y que no son capaces de cumplir el principio de autonomía. ¿Y qué te parece todo esto, Rodrigo? Ya, yo creo que acá lo primero que podemos hablar y que creo que se va a zanjar bastante fácilmente es si los derechos humanos están sujetos a deberes por parte de la persona que va a recibir un derecho. Es decir, ¿debo yo hacer algo para, comillas, ganarme un derecho humano? Bueno, yo tampoco creo que haya mucha discusión porque al menos a todos cuando, no sé, pues vamos en el colegio se nos enseñan que los derechos humanos, o sea que lo más básico de esto es que son inalienables, o sea que no se pueden quitar bajo ningún concepto. ¿Piensa Exacto. igual o...? Sí, por supuesto, creo que un principio básico en los derechos humanos de que es propio de cualquier ser humano. De hecho, es súper curioso porque generalmente, quizás aquí tú puedes estar más familiarizado que yo, se tiende a hacer una diferencia entre lo que es un humano y una persona. Bueno, es que no quiero dar las latas teóricas con esto, pero a grandes rasgos. Sí existe una diferencia. Sí existe. O sea, que depende de un poco de la teoría que sean, porque hay teorías, las teorías personalistas, que piensan que, bueno, todos los humanos son personas, y que se remontan desde el cristianismo, y que así explican entonces como que todos tenemos igual dignidad, porque todos somos personas. Luego hay otras corrientes que no afirman eso y que hacen una distinción. No sé si alguna vez hay cachado como estos debates animalistas donde mencionan que los delfines son personas o los gorilas. Bueno, ahí eso son como otras teorías, pero bueno. Claro. Yo también he escuchado de muchos que le entregan esta cualidad de persona solo a ciertos humanos. No sé si tú has escuchado de eso. Claro, o sea, es que de que un humano malo, que hace mal, no se le considera persona. Algunas personas lo creen así.
O sea que dependiendo de la carga moral o algo así, Exacto, depende. claro. O sea, yo nunca he escuchado eso, en verdad, pero ¿en qué contexto? No sé. ¿O No, algún ejemplo? yo lo había escuchado en una clase de filosofía que alguna vez tuve, en que nos marcaban esta diferencia de que eh, había un peso moral al momento de distinguir entre un humano y una persona. A eso sí. Pero, claro. Entonces, creo que aquí es importante aclarar de que los derechos humanos, justamente para evitar todo ese tipo de discusión teórica que puede haber detrás, es algo bastante claro. Es decir, los derechos humanos pertenecen a todo aquel que sea humano. Y esa calidad humana no se pierde. Claro. Si uno habla de derechos de las personas, uno puede decir, mira, es que según esta teoría, esta persona pierde su calidad humana porque es muy mala. Perdón, Al pierde su revés, calidad de pues, persona. Perdón, pierde su calidad de persona porque es muy mala. ya sí, pues, pero en este caso no. Pero en este caso no. Entonces yo concuerdo con eso, de que los derechos humanos son, comillas, absolutos, y como muchos dicen, no se pueden relativizar a deberes. Así que creo que aquí la discusión es clara. O sea, no hay discusión, creo yo. Sí. O sea, igual hay otro sentido que, bueno, no sé, supongo que lo vamos a hablar después, pero en el que se puede hablar de deberes como ligados a un derecho, pero no Sí, tratándose del deber de la misma persona para tener el derecho, sino el deber de alguien exacto. más para hacer cumplir ese derecho. Exacto. Y creo que ese es justamente el siguiente punto que creo que deberíamos tocar. Pero para terminar este punto de pseudo discusión, si los derechos humanos pueden ser relativizados, eh, creo que es importante decir, a mi parecer, no sé qué opináis tú, que gente que se dedica a esta materia, que son expertos en derechos humanos, ¿no sabrán acaso esta verdad que para nosotros es tan obvia? ¿Tendrán dudas al respecto? Mm, Mira, o sea, yo sé que hay gente que relativiza los derechos humanos, especialmente aquellos que llamamos fachos, que dicen Ya, que, no sé, que los derechos humanos son un invento del comunismo o alguna cuestión así. Pero, pero no, obvio que no. Po. O sea, si en la misma Carta de los Derechos Humanos, como en el primer artículo está esto de que los derechos humanos no dependen de algo. Entonces, claro. o Entonces, sea, un especialista obvio que lo conoce. sería bastante raro entonces llegar a concluir de que un director de un instituto que se dedica a los derechos humanos no tenga esta claridad que para nosotros que tenemos quizás nociones básicas de lo que son los derechos humanos comparado con la de ellos. Es difícil pensar de que un director pueda tener dudas al respecto. Claro. O sea, tú estás ahí un poco diciendo que son alaracos. O sea que, o no, Le, no le- le- alaracos, pero le dan color. que le dan color. O sea que en Sí, realidad Miko no quiso decir eso. ¿Y qué quiso decir? Entonces, de ahí eso justamente el otro punto que tú mismo tocaste. Y, y creo que aquí es importante leer la noticia, espérate leer la que entrevista, voy para allá. Aquí está. leer la entrevista que le hicieron. ¿Quieres leer un fragmento o...? ¿Lo puedes acercar Ya. un poco más abajo, más abajo, más abajo? Que se vea toda la respuesta de la pregunta que le hacen ahí. Eso ahí. De esta pregunta del Sí, costado. exacto. Ahí es cuando él dice de que eh, no hay derechos sin deberes. Pero inmediatamente dice algo claro. Da un ejemplo, da dos ejemplos. Dice, por ejemplo, el derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesta a morir cumpliendo su deber que va más allá de lo exigible. Y por otro lado luego habla de ellos mismos como Instituto Nacional de Derechos Humanos, que arriesgan su salud al ir a centros penitenciarios donde hay un alto nivel de contagio. Aquí lo que él está diciendo de manera bastante explícita es de que para que ciertas personas tengan sus derechos humanos, es necesario que otros sujetos estén
cumpliendo ciertos deberes para tener disponibles esos derechos. Claro, en el caso de la salud es súper obvio. La gente que trabaja en salud necesita salir a trabajar y exponerse. Claro, entre comillas, debe salir a trabajar. Por ejemplo, un doctor debe atender a un paciente. Un doctor no se puede negar a atender a un paciente. Es su deber. ¿Por qué es su deber? Porque es el derecho del paciente a ser atendido. Por tener por su dignidad, por su derecho humano a la vida. Claro, entonces estaría diciendo que sí, pues, sí es verdad que todo derecho implica un deber, pero no de la misma persona. No necesariamente de la misma persona, exacto. Ya, yo pienso lo mismo. O sea, aquí está súper claro, con ejemplo y todo. Pero lo único que es tendencioso y ambiguo es como el título de la entrevista. Sí. Pero, Eh, ¿será entonces de que, qué pasa acá? ¿Qué pasa con estos 5 consejeros del instituto que recriminan a Sergio Mico por sus dichos tan peligrosamente fachos? ¿Ah? ¿Qué, qué pasará por su mente? Quizás leyeron solo el título y no se dieron el tiempo de leer quizás toda la entrevista, que deja bastante claro la postura. Mira, puede haber pasado eso. Yo creo que con tanta polémica supongo que la habrás leído entera, pues, es como lo mínimo. Pero Sí, pero otra cosa que pudo haber pasado es que la gente, o sea, es sabido que la mayoría de la gente solo lee los titulares de las noticias. Entonces quizás leyeron esto y empezaron como a poner en Twitter, en Instagram, en redes sociales, oye, ¿qué onda este director que dice esto? Y entonces ahí esta gente agarró papa, recordó con todas las polémicas anteriores y dijo, sí, pues, es impresentable, a pesar de que si lo estudiara bien, o no estudiara, si lo leyera simplemente, eh, reconocería que lo que está diciendo es algo súper básico. ¿Te parece razonable mi teoría? sí, yo creo que es razonable. Y a mí me surge una duda. Un poco con la interpretación de... ¿Habrá tenido intención quizás Mico de dar algún mensaje por debajo? Quizás como... No sé, quizás dándole razón un poco a los consejeros. ¿Será que ¿Cómo? Mico no es... ¿Será que hay una intención de Mico por debajo de dar un mensaje que estaría dándole la razón a los consejeros? Pero un mensaje como cuál. De que los derechos humanos sí están sujetos a deberes. Ya. O sea, después de leerlo me parece evidente de que no. Ahora igual no sé quién es tan culpable porque, no sé, quizás no eligió las mejores formulaciones. O sea, teniendo en cuenta de que cuando uno hace una entrevista, esto se comparte con frases y además que este es el mercurio. O sea, no sé si eso Mercurio miente. justifica. Claro. Pero lo que voy que esa frase así tomada como titular es como súper sabrosa en el sentido de que genera repercusión, aunque Súper escandalosa, de hecho. claro, aunque traicione, digamos, todo lo que se estaba diciendo. Entonces quizás si es que Nico sabía, digamos, cómo funciona la prensa, que responde a un negocio más que a una necesidad de informar, o muchas veces al menos, quizás debería haber sido más prudente para reformular lo que estaba diciendo. ¿Te parece que de quién es la responsabilidad? Pero justamente eso quería apuntar. Quizás él, porque todos sabemos de que a los medios les gusta obviamente las noticias sabrosas que va a llegar a la gente, que la gente va a quedar cautiva con los titulares. Sabemos eso, ¿cierto? Claro. Sabiendo eso, ¿habrá sido desprolijo con intención? No podemos saberlo, pero
En el momento no podemos saberlo, pero después pasaron una serie de sucesos. Hubo una reunión por ahí antes de la huelga, Sí. en donde, en donde Miko dijo que no podía retractarse de decir algo que él consideraba que era cierto. Y eso causó todavía más revuelo. O sea, más como en esta farándula que podríamos llamar, que hemos vivido en todos estos días, donde aparentemente se volvió un tema súper importante el que dice alguien respecto a esto, que dice otro. Y es que sí, sería súper importante si es que se está hablando de... O sea, si es que Miko realmente hubiese querido decir que los derechos humanos dependen del cumplimiento de algo, o sea, de algún tipo de deber. Claro. Pero como se trata de algo súper sacado de contexto, igual es sorprendente un poco cómo se han desarrollado todos estos hechos. O sea, te creo que, no sé, los típicos comentarios de Facebook, así como o de mall, la gente diciendo cosas sin haber leído el cuerpo, pero Un llevar clásico. una semana ya haciendo escándalo por esto. De hecho, cuando uno ve comentarios sobre esta noticia, nos falta el facho que dice, oh, ya era hora que les dijeran a estos tipos que tienen que cumplir con deberes. ¿Cachai? Como que no leyeron nada, no les importó la noticia para nada, les importó el titular y justamente cayeron en eso. Pero a mí lo que me llama la atención es de que sabemos de que la gente es así. ¿Ya? Sabemos que los medios son así. Y se dio el hecho desafortunado de que este medio sacó este titular escandaloso. Hubiese sido quizás responsable por parte del instituto aclarar, no decir, no me equivoqué, sino que decir, oye, esto está en un contexto y aclarar de que efectivamente los derechos no están sujetos a ser relativizados por deberes. Yo, a mi parecer, creo que faltó fuerza por parte del instituto, por parte de Sergio Mico, de aclarar esto. Porque, insisto, sabemos, no sé si recuerdas tú el resultado de esta prueba de comprensión del lector en Chile, No, recuérdame, por favor. que era como el 80% de los chilenos lee y no sabe lo que está, no entiende lo que está leyendo. Eran números absurdos de la baja comprensión lectora que hay en el país. Y sabiendo eso, quizás es responsable de una persona, autoridad que está comunicando un mensaje, asegurarse de que el mensaje fue bien recibido. No sé, o sea, yo intento ponerme en sus zapatos, igual debe ser súper penca que tener como a tus compañeros basureándote a la prensa, intentando, no sé, ver la quinta pata de lo que estáis diciendo. Bueno, no sé, yo no tendría al menos se me da esta palabra, pero la habilidad comunicativa, la asertividad, eso era, para, no sé, para intentar aclarar, digamos, todo este escándalo. Más considerando que la gente ya me tiene como facho por eso. Igual hay que tener como cuero de chancho, ¿no? Como se dice, Puta, sí. para aguantar todo esto. Porque está exportado. De hecho, a mí me llamó mucho una declaración pública de la red de sitios de memoria, ¿Ya? que te conté, que decía que según ellos, en ningún momento la gestión de Sergio Mico ha apuntado a cumplir la misión del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nada de lo que ha hecho Sergio Mico ha estado velando por una cultura respetuosa de derechos humanos, por ejemplo, o por monitorear el quehacer del Estado respecto a estos estándares de derechos humanos. Y yo creo que para alguien que lucha por los derechos humanos, y que lo hemos visto desde el 18 de octubre, yo sé que existe este instituto. Antes yo no sabía que existía. Y la cara visible siempre ha sido Sergio Mico, poniendo demandas, yendo a comisarías, yendo a hospitales.
Y para alguien que está constantemente luchando por visibilizar la importancia de los derechos humanos, creo que debe ser súper doloroso que te digan, tu trabajo no está ni ahí con los derechos humanos. Claro, como el ¿quién eres tú? Sí, sí, es un ninguneo, pero que debe doler mucho en este caso. Sí, es cierto. Ahora, igual, esto me lleva a otro tema, no sé si te parece cambiar un poco el tema, que yo creo que en el fondo la culpa de todo esto es la educación política por memes. Suena como un poquito chistoso, pero últimamente Los memardos. los buenos memes que son instrumentos de risa y que están súper bien, pero en el momento en el que uno empieza a educarse por medio de memes y a argumentar por medio de ellos, termina pasando lo que pasa ahora, porque ¿dónde está el matiz? O sea, el que hace un matiz es un amarillo. O sea, en volá, el Instituto de Derechos Humanos pudo haber dicho, no cabros, pero ¿qué onda este titular? Aquí hay un contexto. ¿Y qué hubiera hecho la gente? Ya están relativizando la cuestión, son unos amarillos fachos, y hubieran llovido memes que en el fondo, o sea, están bien para reírse. Yo igual los consumo, pero si es que tú te estáis educando por memes, entonces estáis perdiendo todo el espectro que constituye la política, todos los matices, todas las cuestiones. Creo que me expresé súper mal, pero a eso me refiero. Y si a eso se le suma, digamos, todo lo que ha pasado desde octubre, como este tensionamiento político, que hace que tenga menos cabida, digamos, las posturas que sean moderadas, fundamentadas, y que simplemente o eres rojo o eres azul. Como que, ¿qué otra cosa podía pasar? Sí, yo creo que eso de memizar, no sé cómo decirlo, la política, o educarse por medio de memes sobre la política, es tremendo problema. Y lo más triste es que al mismo tiempo que se castigan estos matices, que son sanos, creo yo, al mismo tiempo que se castigan estos matices, si uno es crítico, a mi parecer, se ridiculizan ellos mismos. Por ejemplo, a mí me parece bastante ridículo el eslogan típico meme, Sipo, apruebo. El Joker diciendo, sí, pues apruebo. Sipo, apruebo. Cualquier cosa, no sé, cualquier meme con un Sipo, apruebo. ¿Cachai? Siendo que podréis tener un montón de argumentos súper serios, súper importantes sobre por qué es importante votar apruebo o por qué es importante votar rechazo, que también tiene sus memes como, oye amiga, ¿sabíais que tal y tal cosa? Ay, sí, no, qué tontera. Otro Amiga, meme. eres seca. Amiga, eres Selman. ¿Cachai? Con un Starbucks de fondo. Eso es ridiculizarte tú mismo, ¿cachai? Ridiculizar tu propia postura política. Y creo que hay mucha gente que está dispuesta a ridiculizar su propia postura con tal de como validarse por medio de, ay sí, pues obvio que apruebo, pues cómo no voy a aprobar, no sé, me genera mucho ruido eso. O sea, a mí me divierte mucho esos memes y no tengo problemas con ellos. O sea, el problema en realidad es de la persona que se cree el meme como si fuera la realidad. Otra cosa que yo identifico mucho, que es como típico de memes políticos, el ridiculizar al otro, no sé, por ejemplo, a propósito de la discusión del aborto. No sé, alguien diciendo, no sé, típico meme, de alguien hueveando a alguien que es pro vida, diciendo como, guagua, o sea, no, como respeten los derechos humanos, pero las guaguas, no, ellas no tienen derechos humanos. Como una cuestión así. Y Sí. lo mismo se puede dar vuelta, pues no sé, el típico meme que intenta como huevear a los progres, diciendo, no, pues ya lo dije, otra cuestión al revés, intentando huevear a los fachos, diciendo, no, los derechos de los bebés, o sea, lo mismo pero al revés.
Claro, Súper claro. importante. Ah, pero ¿y los comunistas? No, esos tienen que morir todos. Sí. Sí, Es- no, sí. Eh, el tema es que es chistoso, pero cuando alguien se educa con eso, como que no aprendís nada, po, o estáis en un espectro en el otro, pero cualquier fundamentación te parece amarilla. Y entonces estas cuestiones de Sergio Mico, que estaba diciendo algo súper básico, como estábamos hablando, pero claro, como dice la palabra deber, al tiro la asocié con el otro. sí. Y yo también creo que hay un problema también de que yo creo que está dando como cultural, un fenómeno cultural como de estamos tan acostumbrados a los memes que son mensajes breves, ¿cachai? De una línea arriba, una línea abajo, que como que nos da flojera leer las cosas y como que nos quedamos con la primera impresión de lo que leemos. Por ejemplo, en este caso, el titular. Y pucha, me pasó que, por ejemplo, que estaba hablando con una amiga sobre un asunto y, y me di cuenta de que toda una polémica que se formó alrededor de todo un problema, al final era porque la gente se quedó con la mitad de una frase y se olvidó todo el resto del contexto. Eso es ¿Cachai? típico. Y, y yo creo que es un fenómeno que se da porque cada vez nos da más paja leer las cosas. Y como, Claro, ¿para qué me voy a calentar la cabeza? Si claramente dijo de que los deberes, perdón, los derechos están sujetos a deberes. claro. Igual yo le acentuaría también un poco la culpa a los medios. O sea, no diciendo que los medios son inmorales, porque en el fondo siguen un mercado. O sea, siguen lo que la gente le gusta. Y si se ha armado tremendo revuelo, igual es un poco lo que querían los medios. No sé si... O sea, yo le llamo farándula política. Me parece una frase súper acertada porque, no sé, hace 2 años, hace más, era súper común encontrar en los medios, no sé, el ex de no sé quién dijo que tal cuestión. Claro, Y la hoy, Vale Roth con y la Lul y todo esto, el futbolista no sé cuántito, hizo no sé qué cosa. claro, Eran clásicos antes. y después de lo que pasó en octubre, como que, no sé, ya eso, murieron ese tipo de noticias, ya no son populares. ¿Y qué es lo popular ahora? Bueno, el tal político facho dijo esta cuestión y este le respondió de esta otra manera. Es la misma cuestión, pero con otro sabor. Que, que yo creo que es peor todavía. Porque por último uno sabe, o sea, que me importa a mí la Luli, ¿cachai? Claro, Pero no puedo decir lo mismo de, oye, ¿qué me importa a mí la nueva constitución? Po? Porque eso sí va a afectar, pues, ¿cachai? Entonces que se haga farándula sobre esos temas, o qué me importa a mí los derechos humanos. O sea, sí son temas sensibles, ¿cachai? Entonces hacer como farándula, que yo creo que estoy de acuerdo contigo, sí existe esa farándula, pero hacerlo sobre estos temas es complicado, como que ¿a dónde estamos llegando? claro, pero se explica porque son temas populares. Populares, Ya, ¿sí? ya no es popular la Luli. Bueno, Katy Barriga sigue siendo popular, pero porque se metió a la política. Claro, con sus bailes, su buen, Una su visionaria. Po. visionaria, su buen matinal ahí, sus peluches deformes. Bueno, pero así con los derechos humanos. Sí. Sé que parte de esto de los, como esta política que le gusta a los medios, perdón, esta farándula política que le gusta a los medios, me he dado cuenta de algo súper eh, que a mí me encuentro nefasto, que me molesta mucho, caleta. Es que, por ejemplo, hace como 2 semanas atrás, el gobierno comenzó a hablar de la nueva normalidad, Ya. ¿ya? Y los medios y la gente empezó a decir, oye, pero ¿qué es esto de la nueva normalidad? ¿Cómo al gobierno se le ocurre hablar de nueva normalidad? ¿Qué ridiculez hablar de nueva normalidad? ¿Ya? Ya. La gente le parecía la ridiculez más grande, porque decían, esto no es normal, pues no vamos a ir o no vamos a volver a la vida normal, ¿ya? Entonces no podemos hablar de nueva normalidad. Y pasó que después le preguntaron al ministro, como, perdón, y después de que se empezó a usar esta palabra y se criticó mucho, también se empezó a utilizar el término retorno seguro. El retorno seguro, ¿ya?
Sí. Y los noticieros empezaron a decir, oh, ven, el gobierno se está retractando. Ya no habla de nueva normalidad, habla de retorno seguro. Pero al día siguiente, el gobierno volvió a hablar de nueva normalidad, demostrando que no se había retractado. ¿Ya? Y lo más chistoso de esto, de que si uno hace el trabajo bastante sencillo de buscar en internet New Normal, que es la traducción mal pronunciada al inglés de nueva normalidad. Oye, pero qué gringo. Si uno busca eso, se va a dar cuenta de que en todo el mundo se está hablando de esta nueva normalidad. No es un término que haya inventado Piñera, así como, oye, ya, marepoto, y ahora nueva normalidad. No fue así. Es un término que se importó. Claro. Y sabes que lo más chistoso de todo esto, que todos estos medios que criticaban y se reían prácticamente de la nueva normalidad por usar ese término, el día lunes siguiente, 3-4 días después, en sus noticieros, ahí ¿qué decían? Bien grande abajo. ¿Cómo se vive la nueva normalidad en el mundo? ¿Cachai? Como una farándula. Días de noticias, personas criticando, para después aceptar el término. Porque se dieron cuenta de que era un término usado. Po. Claro, es que la farándula es cortoplacista. O sea, igual eso hizo mucho escándalo porque en los episodios de octubre y todo eso se hablaba harto de la normalidad. Era un término controvertido porque había mucha gente diciendo que pronto íbamos a volver a la normalidad después del toque de queda y que iba a volver todo igual. Entonces era un término que explotó porque tenía como un background y los medios se aprovecharon de eso y todo el mundo hablando de la nueva normalidad. Pero después pasó el tema, no sé, lo mismo que los memes. Pasa el meme y ya estamos con otra cosa. No sé. Pero bueno, eso. Oye, ¿y qué opinas tú de ese término, nueva normalidad? Yo escucho hasta el día de hoy, incluso gente, ahora mayoría también de derecha e izquierda, por supuesto, que está en contra del término nueva normalidad. Contra del término. Es que, no sé, a veces depende de cómo se interprete. O sea, si uno hace una interpretación estadística, que bueno, de ahí viene la palabra normalidad, o norma, como lo normal. No sé, supongo que siempre estamos viviendo nuevas normalidades, ¿o no? Como que la cultura va cambiando y siempre se van habiendo nuevas modas, nuevas curvas de normalidad. Sí. Pero ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Es que, claro, o sea, como te digo, el mismo término puede interpretarse de muchas maneras, pero luego está el contenido del que quieren dotar a ese término, porque no se refiere a nueva normalidad con cualquier cosa, sino con algún tipo de contenido específico, que es el tener mejores hábitos de salud, el tener una, no sé, una forma austera de vivir, que haga frente a la recesión que vamos a vivir. Y en ese sentido me parece prudente, o sea, es como ¿qué otra cosa esperáis? Exacto, yo creo que esa es la clave. ¿Qué otra cosa esperáis? Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Eso. Ya. Pero no así con la farándula esta. Yo creo que los medios, a ver, me carga el típico cliché de los medios mienten. ¿Y qué hace la persona que cree que los medios mienten? Se informa por contrainfo. De alguna página de contrainfo de Instagram. Oh, qué gran respaldo y seguridad tengo de esa página, que al día siguiente se va a estar contradiciendo. Pero no, los medios mienten. Pero Ya, sí creo que los medios hacen lo que tú decías, porque ver qué es lo que la gente quiere saber, pues, y obviamente exacerba esas cosas. claro. Y ahí es cuando uno sí habla. Que en detrimento también de cierta gente, como el mismo Mico, ¿qué va a pasar con él? En volada hasta renuncia. Sí. Yo creo que ahí es importante de que uno recuerde, cuando ve noticias, cuando se informa, que recuerde que vivimos en una sociedad donde... porque vivimos en una sociedad y es importante
que seamos críticos, ¿cachai? O sea, si tengo un medio que me está exacerbando una noticia, no voy a llegar y se la voy a comprar, pues, ¿cachai? Pero tampoco los voy a tratar de mentirosos y cosas así. No, es tomar las cosas con prudencia, con sentido crítico. Una vez leí una cuestión así como que tenía que ver con hábitos frente en la era de la posverdad, una cuestión así. Que decía que la actitud de un lector crítico siempre, primero tenías que pensar, al leer una noticia o algo de ese estilo, tenías que pensar qué emoción me provoca. Y luego, si lo que está escrito, la forma en la que está escrito, ayuda a esa emoción que me desata. Y que eso te servía un poco como para identificar cuando te intentan manipular. Cuando te presentan la información de un modo que te cause esa impresión, que te cause rabia. ¿Cómo este tipo dice que los derechos humanos son relativos? Pero bueno, no sé, supongo que igual con el tiempo la gente se va a adaptar a este tipo de noticias que son memes y a la farándula política. Y no sé, yo espero que en unos años ya no van a caer en el bait. Por favor, por favor. Porque en verdad a mí me da rabia. Yo, como tengo que hacer home office, en las mañanas veo los matinales y todas estas cosas, mientras estoy trabajando. Y a veces hasta me pongo a gritar. No lo digo orgulloso, ¿eh? Pero si no, es que hay algunos que en verdad les encanta manejar la información, presentar cosas nefastos. Bueno, pero no hay que olvidar que vivimos en Vivimos, una ¿sí? sociedad. Vivimos. Ya, pues Rodrigo, fue una agradable conversación. Oye, me la pasé bien. gustaría, sí, yo también, me gustaría hacer un repaso rápido de algunas noticias diversas, a ver qué opinas. Ya, dale, la sección noticias flash. Noticias flash. Hablando todo el rato de lo malo de presentar titulares y ahora presentar titulares. Claro. Obvio. Fuimos consumidos por lo mismo. Porque vivimos en una sociedad. Ya, dale. Fabricante de gel antibacterial le pondrá un mal sabor para que la gente no se lo coma. Me acuerda como estas cositas de cuando uno es chico, no sé si todavía existen, pero estas como el hombre araña que se pegaban en la pared. Como eso, Ya, sí. como gelatinoso, que no sé, que igual Que van después, cayendo. o sea, como que el alcohol gel fuera esa cuestión. Sí. No, y lo peor es de que hay que recordar que hay gringos que se tomaron desinfectantes, de aseo de hogar, y que Sí. desinfectaban los tipos y no sé cuántos infectados habían al día porque Trump había dicho de que podían probar Para variar, ponerse desinfectante a la vena. o sea, yo igual he escuchado así unas fake news de que no sé si así gárgaras con cloro o con un tipo de ácido, como que te limpiáis y el virus se va Claro. mágicamente. Puta, no sé. Ya, pero bueno, sin comentarios. Sin comentario, exacto. ¿Qué otra noticia? Donald Trump dijo que el gobierno de Estados Unidos no tiene nada que ver con la incursión en Venezuela. Esa fue polémica. Es que está, bueno, para variar, en Venezuela está la cagada, pero no sé, no creo que sea un tema como para tratar así en No, dos en realidad palabras. no hay varias cosas, sobre todo después de que creo que un asesor de Guaidó dijo que efectivamente él había contratado a los mercenarios. Claro. Así Ya, que... esta noticia. Chilenos varados rayan hotel en Tailandia y exigen comida vegana en avión de retorno. Sí la vi. Grande. Qué grande, qué grande. Ese es como el típico de noticias memes, como que... no sé. De hecho no sé si alguna vez jugaste un juego que se llama Black Ink, que no sé, en Sí. estos tiempos se volvió súper popular.
pero cuando uno está jugando aparecen noticias random como esa. Parece, Sí, bueno, un muy buen juego, pero sí, de hecho cuando comenzó todo esto, como que yo lo descargué, maté todo el mundo y después lo dejé de jugar. es que da aburre después ya, pero está bien como Sí, juego ocasional. sí. ¿Alguna noticia que tú quieras recordar antes de terminar? No, sabéis que yo ya estoy chato con las noticias, me quiero, me quiero ir nomás, Ya, así que bueno, nos despedimos entonces. Gracias por escucharnos y nos vemos. ¿Algo para perdón, cerrar? perdón por escucharnos. Perdón por escucharnos. Ojalá que no haya sido tanto sufrimiento. Ya, entonces nos Eso, vemos. nos vemos.